Ok, me parece que ya se está viendo la lámina. Bueno, vamos a entonces empezar con la disertación. ¿Me confirman si se está visualizando las diapositivas? ¿O Sí, no Piero, podría? sí se logró visualizar. Ya, perfecto, perfecto, amigo. Vamos a iniciar entonces. Bien. Bueno, respecto a los sujetos procesales, a manera de introducción, en la doctrina, las personas que intervienen en un proceso en general han recibido distintas denominaciones, ¿bien? Siendo las más conocidas partes procesales y sujetos procesales. Y estas denominaciones, a nuestro juicio, no significan lo mismo, o en otros términos, no pueden ser entendidas como sinónimos. Si bien es cierto que en la práctica puede entenderse que estos términos son sinónimos, corresponde, por rigurosidad, realizar una precisión terminológica que evite precisamente su uso indistinto, o lo que es lo mismo, permita un uso adecuado de estos términos. Entonces estamos haciendo un pequeño paréntesis en ello para realizar esta aclaración. Entonces, esta aparente falta de claridad entre un término y otro, entre partes procesales y sujetos procesales, podría deberse a que el concepto de parte procesal se encuentra incluido o subsumido en el concepto de sujeto procesal. Así, toda parte procesal va a ser siempre un sujeto procesal, pero no todo sujeto procesal será una parte procesal. Y lo anterior quedaría más o menos claro con el siguiente ejemplo, que el juez vendría a ser un sujeto procesal, pero bajo ningún sentido va a ser una parte procesal. A diferencia del proceso civil, en el que son partes aquellos sujetos que pretenden una tutela jurisdiccional o aquellos frente a los cuales se solicita esta tutela, en el proceso penal se hace una distinción entre parte en sentido material y parte en sentido procesal. Entonces, en el proceso penal, parte en sentido material vienen a ser los sujetos directamente vinculados al hecho delictivo. Es decir, aquellos que han participado de manera directa en la comisión de un ilícito penal o que han sufrido las consecuencias de ese ilícito penal. Quienes van a intervenir en el proceso, ya sea como autores o partícipes, o de ser el caso, como víctimas o agraviados. Entonces, este concepto resulta insuficiente para poder identificar a todos los actores que intervienen en el proceso, ¿no? Ya que cuando hablamos de partes, solo se estaría haciendo referencia a los sujetos activos del delito, ya sea como autores o partícipes, o a los sujetos pasivos del mismo, a las víctimas en este caso. Entonces, en la doctrina se considera que en el proceso penal no es posible hablar de partes en sentido material, sino en su acepción procesal, que es definida como quien actúa en el proceso pidiendo del órgano jurisdiccional una resolución judicial. Esto es quien promueve la actuación del órgano jurisdiccional aportando por medio de sus alegaciones y pruebas el material para la resolución de su contenido. ¿Bien? Determinando que postula quien en síntesis participa de la contradicción en que se resuelve todo este proceso penal. En ese sentido, con este término que es parte procesal, se comprende al órgano acusador, esto es, el que ejerce la acción penal en los delitos de ejercicio público de la acción penal, que es el fiscal. Bien, y como puede observarse, el uso del término partes en su acepción procesal tampoco vendría a ser suficiente, ya que solamente estaría comprendiendo al acusado, estaría comprendiendo al agraviado y al órgano acusador, ¿no? Entonces, solamente con estas partes que acabamos de señalar, no sería posible la realización del proceso penal, ¿no? Haría falta el órgano que se pronunciará sobre los requerimientos y quién resolverá
En definitiva, será el objeto del proceso, ¿no? Sobre el objeto del proceso, que vendría a ser el juez quien se pronuncia respecto a ello. Y en tal virtud es que vamos a utilizar el término de sujetos procesales, ¿no? Que también está reconocido en nuestra norma adjetiva, ¿no? Está el capítulo como sujetos procesales, ¿no? No como partes. Y bueno, cuando hacemos alusión a sujetos procesales, entendemos a ellos como toda persona pública o privada que interviene necesaria o eventualmente en el proceso penal, bien por ser el titular del ejercicio de los poderes de jurisdicción, acción o defensa, bien, y desde luego ello no implica que los sujetos procesales intervienen y actúan conforme a las atribuciones o sujeciones que les asigna la ley. Bien, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Muy bien. Entonces, la clasificación de los intervinientes en el proceso penal entre partes y sujetos implica acoger un particular criterio y de cierto modo hasta distinto, ¿no? Pues mientras que el primero realiza la clasificación en base, a la posición que ocupa en el proceso, el segundo lo hace en base a la importancia de su participación. ¿Bien? Entonces, las partes procesales se pueden clasificar en aquellas que deducen y frente a quienes se deducen las pretensiones, esto es, partes acusadoras y partes acusadas. Dentro de este primer grupo, de las partes acusadoras, se encuentran el Ministerio Público, el actor civil, y cuando sea un delito de ejercicio privado, también el acusador privado, que es el querellante particular. Y en el segundo caso, cuando hablamos de partes acusadas, se encuentra el imputado, la persona jurídica, en su condición de sujeto pasivo de las consecuencias accesorias y de admitirse que puede ser penalmente responsable, también como imputado, y también el tercero civilmente responsable. Los sujetos procesales, por su parte, se clasifican en principales y secundarios. Los principales vienen a ser aquellos que participan en forma indispensable y necesaria para la formación y el desarrollo del proceso, o lo que es lo mismo, que sin su participación no sería posible la realización del proceso penal. Esto es, el Ministerio Público, o en su caso también el querellante, el imputado y el juez. Mientras que los secundarios vendrían a ser aquellos que ingresan, si bien, al proceso penal con miras a la solución de consecuencias jurídicos civiles de la imputación, aquellos únicamente intervienen respecto al objeto civil, como vendría a ser el actor civil, el tercero civilmente responsable, y las personas jurídicas como sujeto pasivo de las consecuencias accesorias. Pero de otro lado, es importante mencionar que existen personas que intervienen en el proceso sin necesariamente ser partes procesales o sujetos procesales en sentido estricto. Si bien su participación en principio no es imprescindible, su contribución para la realización del proceso sí es de suma importancia, es relevante. Es el caso del abogado defensor y también de la policía, ¿no? El primero de ellos es fundamental para el efectivo ejercicio del derecho de defensa y para la existencia de un debido proceso. De ahí que, a nuestro juicio, bien podría estar comprendido dentro de los sujetos principales, ¿no? Sujetos procesales principales. Y es que en un Estado constitucional de derecho no sería, pues, posible la realización de un proceso penal sin que el imputado cuente con un defensor, ¿no? A menos que sea el imputado un abogado que pueda realizar su propia autodefensa, pero sí que estamos ante un ciudadano común y corriente, que es lo común, lo que se ve día en día, es necesario que cuente con un abogado defensor, ¿no? Sería inimaginable que éste pueda realizar su propia defensa. Entonces, necesitamos siempre un abogado defensor. Y el segundo es la policía,
viene a ser pues quien realiza, bajo las direcciones del Ministerio Público, la investigación del delito. Bien, ya lo vamos a desarrollar en un momento. Y bueno, según Neira Flores, él señala que la denominación sujetos procesales es la más adecuada en materia del proceso penal para denominar a los intervinientes en él, pues incluye a todos los sujetos con relación directa en el proceso. Siguiente diapositiva. Vamos ahora a desarrollar el Ministerio Público como sujeto procesal. Bueno, el Ministerio Público es considerado por el artículo 158 de nuestra Carta Magna como un órgano autónomo de derecho constitucional, lo que significa un órgano propio y distinto de naturaleza pública que no depende de poder alguno o de otra institución estatal, y que por imperio del artículo 159 de nuestra Carta Magna es el encargado de promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad y de los intereses tutelados por el derecho. Es de allí que se les dice que son los persecutores de la legalidad, ¿bien? O los representantes de la legalidad. Entonces se puede decir que el fiscal viene a ser un funcionario guardián de la legalidad, que únicamente ha de servir al derecho. Como tal, debe intervenir siempre que estén en juego normas de carácter imperativo o los derechos fundamentales de los ciudadanos. El juez penal, entonces, estimados amigos, no puede juzgar por sí mismo. Solamente puede juzgar por iniciativa ¿de quién? Del Ministerio Público. Solamente va a juzgar a iniciativa del Ministerio Público, cuya intervención es el presupuesto necesario de la actividad jurisdiccional. Y en ese sentido, el Estado no solo asume el deber juzgar, sino que tampoco abandona la persecución de los delitos en manos de los particulares. Para ellos que existe esta entidad que es el Ministerio Público. Y al Ministerio Público le corresponde entonces el ejercicio de la acción penal y la conducción de su inicio de la investigación del delito. Es entonces que la persecución de los delitos, considerada ajena al ejercicio de la potestad jurisdiccional, requiere siempre de un órgano público, no subordinado a las víctimas y distinto a los jueces, a diferencia del Código de Procedimientos Penales, ¿no? El juez era juez y parte, investigaba y resolvía. Aquí en el proceso, o el sistema acusatorio, perdón, hay un órgano específico encargado de ello, que es el Ministerio Público. Bien, y dicha existencia y actividad es una pieza fundamental del proceso penal basado en el principio acusatorio y garantía imparcialidad y presupuesto necesario para que pueda afirmarse, por supuesto, la tutela del derecho penal. A su vez, el Ministerio Público le corresponde contribuir en la persecución penal a la afirmación de la voluntad estatal que orienta a todos los poderes del Estado hacia la idea de la justicia material. Esto es, participa en la defensa de la voluntad estatal para el correcto ejercicio del poder penal. Y es entonces que el fiscal, cumpliendo las disposiciones del ordenamiento jurídico, debe promover la acción penal en tanto y en cuanto exista sospecha inicial simple, bien, salvo los criterios de oportunidad legalmente configurados. Pero no solo eso, conforme a las disposiciones de nuestro Código Procesal Penal, los fiscales son los únicos conductores de la investigación del delito, considerada como una de las fases esenciales, por supuesto, del proceso penal. Y asimismo, los fiscales han de llevar sobre sus espaldas la carga de probar la culpabilidad del acusado, a la par de desarrollar también la actividad tendiente a la incorporación de la prueba que concierna a la dilucidación del litigio, quedando en manos del juez la latitud de la reacción penal y que nuestra ley sustantiva ha discernido monopólicamente a la jurisdicción. Entonces, el Código Procesal Penal confiere dos roles concurrentes
pero sucesivos al Ministerio Público en cuanto titular del ejercicio de la acción penal. Esto es, a conductor de la investigación preparatoria, en primer lugar, y en segundo lugar también acusador en el juicio oral. El rol del Ministerio Público como conductor, en primer lugar, de la investigación preparatoria, de un lado permite acentuar la forma acusatoria del procedimiento penal y de otro también simplificar y dinamizar la tarea de investigación. Esto es, que se considera al Ministerio Público una institución clave para dinamizar la etapa de investigación. Se requiere que el Ministerio Público sea capaz de dinamizar el proceso de investigación criminal, haciéndolo más flexible, desarrollando trabajo en equipos, coordinando el trabajo policial también. Y además, el Ministerio Público debe desarrollar una política de control de la carga procesal para que el sistema procesal funcione con eficiencia y calidad. Y debe jugar un rol decisivo en la promoción y protección de los derechos de las víctimas. Y en tal virtud, el Ministerio Público no solamente recibe las denuncias por la comisión de delitos públicos y dispone de la actuación de actos urgentes inaplazables para determinar la procedencia de la promoción de la acción penal, ¿no? A cuyo efecto puede ejecutarlos de manera directa o también ordenar que lo realice la Policía Nacional del Perú, cursándoles las respectivas indicaciones o directivas específicas, de tal forma que se encargará directa o vía delegación a la autoridad judicial de interrogar personalmente a los imputados y a los testigos, así como también de informar sobre la situación legal de los primeros, ¿no? Y además también el Ministerio Público controla jurídicamente su desarrollo y también define su estrategia. Entonces, el Ministerio Público, en su condición de titular de la etapa de investigación preparatoria, cuyo señoría ostenta, no solo decide qué hacer y el método que permita conseguir el objetivo de esclarecimiento, sino también garantiza el derecho de defensa del imputado y sus demás derechos, así como la regularidad de las diligencias con respecto a los derechos fundamentales. Y asimismo también solicita al juez, mediante el requerimiento respectivo, todas las medidas limitativas de derechos necesarias para el debido esclarecimiento de los hechos y aseguramiento de las fuentes de prueba, en tanto que solamente puede realizar actos de investigación y aseguramiento no limitativo de derechos fundamentales, como también las medidas de coerción cuya finalidad es asegurar la eficacia del proceso y de la sentencia final, mediante la cual el órgano jurisdiccional deberá evaluar, por supuesto, para decidir su fundabilidad o no, y de tal manera asegurar la efectividad de la sentencia a expedirse. Entonces, tiene esta facultad de requerir ante el órgano jurisdiccional las medidas limitativas de derechos o medidas coercitivas, ¿no? Pero siempre pidiendo el respectivo requerimiento al juez de investigación preparatoria. Ahora bien, el rol de conductor de la investigación lo hace sin duda responsable de ello, lo hace amo y señor de la investigación preparatoria. Y tres consecuencias acarrean de esta posición institucional. La primera, que es tomar las decisiones acerca del futuro de la investigación, necesidad de realizar ciertas diligencias de la investigación, provocar audiencias ante el juez de la investigación preparatoria, impulsar la continuación de los actos de investigación y declarar su cierre. En segundo lugar, conseguir autorizaciones judiciales, que ya hemos dicho, medidas limitativas de derechos en general. Y tercero, responder frente a los perjuicios generados por la actividad de investigación y responder por el éxito o fracaso de las investigaciones frente a la opinión pública. Las actuaciones que lleva a cabo el fiscal en investigación preparatoria son las que permiten la celebración del juicio oral en condiciones, de manera tal que sería complicado
en muchos casos, celebrar el juicio oral inmediatamente después de sucedidos los hechos, ¿no? Con frecuencia siempre es necesario abrir una averiguación previa, muy precisa o acotada para poder recoger los vestigios materiales del delito y asegurar la persona y bienes del sospechoso, ¿no? Así como también realizar diligencias de investigación en orden a la identificación de los responsables y la acreditación del hecho punible, ¿no? Salvo que se trate de un proceso inmediato. Y también el Ministerio Público, aparte de conductor de la investigación preparatoria, decíamos que tiene el rol de acusador público, ¿no? Y al respecto, el fiscal, como parte acusadora, está encargado de solicitar la actuación del ius puniendi, siempre que legalmente corresponda, ¿no? Mediante la acusación, este va a cumplir con su obligación jurídico-pública de ejercitar la acción penal, introduciendo la pretensión punitiva. Y con ello mantiene la vigencia del principio de contradicción, ¿no? La acusación entonces está condicionada a la existencia de base suficiente o de bastantes o idóneos elementos de convicción contra el imputado. Y ahora bien, es importante destacar que el Ministerio Público se pronuncia a través de providencias, disposiciones y requerimientos, ¿no? Según lo que establece el artículo 122 y 64 del Código Procesal Penal. Pero básicamente vamos a definir qué son providencias, qué son disposiciones, qué son requerimientos, ¿no? De manera bastante sencilla. ¿Qué son las providencias? Las providencias son dictadas por el fiscal para ordenar materialmente la etapa de la investigación. No requiere estar motivada, ya que se refieren a cuestiones de mero trámite, ¿no? Podría decirse que es el equivalente a un decreto. Por otro lado, ¿qué vendrían a ser las disposiciones? Básicamente, las disposiciones se dictan para decidir el inicio, la continuación o el archivo de las actuaciones. También para la conducción compulsiva de un imputado, testigo o perito, cuando pese a ser emplazado de manera directa durante la investigación, no cumple con asistir a las diligencias de investigación. También las disposiciones se dictan para la intervención de la policía a fin de que ésta realice actos de investigación. También pueden emitirse para la aplicación del principio de oportunidad y también para toda otra actuación que requiera expresa motivación dispuesta por la ley. En las disposiciones sí se requiere una motivación. Bien, la motivación de las resoluciones judiciales también es extensiva a la motivación fiscal, ¿no? De sus disposiciones. Entonces, también el Ministerio Público tiene el deber de motivar sus disposiciones. Por ejemplo, si es que convocan a declarar al testigo Rafael Muñoz Carvajal para que atestigue sobre un hecho delictivo, por ejemplo, de violación sexual, el Ministerio Público tiene que motivar cuál es su pertinencia, cuál es su utilidad, cuál es su conducencia, para qué se está llamando a este testigo. O sea, la defensa técnica también tiene el derecho de saber con qué finalidad se está convocando al testigo. No simplemente debe citar, ¿no? Como comúnmente lo hacen. Por ejemplo, emiten su disposición, narran algunas cosas y en la parte dispositiva señala se dispone recabar la declaración testimonial del testigo tal, tal, tal y tal y tal, pero no señala por qué los está convocando, ¿no? Entonces, como defensa se le puede exigir al Ministerio Público que motive las razones por las cuales está convocando a estos testigos, ¿no? Con el propósito de también poder ir preparados a las diligencias y saber de qué es lo que se le va a interrogar, ¿no? Y también poder, como defensa, realizar el control de las preguntas que se realicen, ¿no? Obviamente en las diligencias, como son las declaraciones testimoniales, también se puede realizar objeciones, ¿no? No solamente en juicio. Entonces, para ello es que debe motivarse para poder estar preparados y asistir a las diligencias que se convoquen, ¿no? A manera de ejemplo. Y también el Ministerio Público emite requerimientos. ¿Qué son los requerimientos?
Bueno, básicamente es aquella pretensión formulada por el fiscal ante el órgano jurisdiccional a fin de obtener de éste un acto procesal que dirima dicho requerimiento, ¿no? Y en otras palabras, son aquellos que se formulan para dirigirse a la autoridad judicial solicitando la realización de un acto procesal. Entonces, un requerimiento que debe realizarse al órgano jurisdiccional puede ser un requerimiento de prisión preventiva, un requerimiento de impedimento de salida, un requerimiento de comparecencia, requerimiento de prórroga de plazo cuando se trate de casos complejos de crimen organizado. Bien, entonces son pretensiones que se formulan al órgano jurisdiccional. Necesitan obviamente su aprobación. Bien, no pueden mandarse por sí solos. Entonces, la Fiscalía ostenta el monopolio de la acción penal tratándose de delitos públicos. Solo en los delitos privados, muy escasos, como los delitos contra el honor, contra la intimidad y lesiones culposas leves, y en las faltas, se excluye la intervención del Ministerio Público y se le concede al ofendido por el delito constituido al efecto en querellante particular, ¿no? En este tipo de delitos no interviene el Ministerio Público, sino el querellante particular. Realiza una persecución privada. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, principios que guían el actuar del Ministerio Público son el principio de jerarquía, el principio de unidad en la función, el principio de imprescindibilidad, el principio de buena fe, el principio de legalidad, el principio de objetividad. Voy a omitir pronunciarme respecto a cada uno de ellos para no alargar tanta la explicación, ya que podría tomarme bastante tiempo explicando cuáles son los principios que le obedecen al persecutor de la legalidad. Pero bueno, me parece importante definir el principio de objetividad, que creo yo que es el más importante, ¿no? La objetividad y el de buena fe, ¿no? A ver, por ejemplo, cuando hablamos de principios de objetividad, hacemos alusión que el fiscal debe indagar con plena objetividad e independencia los hechos constitutivos del delito y realizar actividad de investigación sobre los hechos que determinen y acrediten la responsabilidad o la inocencia del imputado, las circunstancias que permitan comprobar la imputación y las que autoricen eximir o atenuar la responsabilidad, ¿no? Y esto último es posible porque el Ministerio Público materialmente representa el interés público de realización de la justicia, el cual tanto puede contraponerse como también podría coincidir con el de la defensa, ¿no? Y como el fiscal debe vigilar la observancia de las leyes, no puede, lógicamente, tener un interés subjetivo en el caso concreto distinto a la correcta aplicación de la ley. Entonces el fiscal debe investigar de manera objetiva. Y también, principio importante que le obedece al Ministerio Público es el de la buena fe, ¿no? Ya que la misión del Ministerio Público es la justicia propiamente dicha, la tutela de intereses públicos. O sea, su función no es formalizar la investigación preparatoria en todos los casos que conoce, ¿no? O sea, ya entra un caso a la fiscalía y ya lo formalizo. Esa no es la función, no es la idea, ¿no? Por tanto, no tiene como objetivo ser un inquisidor, un perseguidor o un contendiente forzoso de los procesados, sino más bien corresponde a la autoridad fiscal acusar cuando es debido, ¿no? Y corresponde sobreseer cuando no hay indicios o sospechas suficientes de la ocurrencia de un delito o de la intervención delictiva del procesado, ¿no? Debe evitar, en todo caso, que las reglas de un juego justo sean vulneradas. Entonces siempre debe actuar el fiscal de buena fe. ¿Bien? Entonces estos dos principios he considerado importante detallarlos. Además, no me parecen tan relevantes detallarlos en este momento, ¿no? Teniendo en cuenta que es una explicación larga, abordar el tema de sujetos procesales. Entonces vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Muy bien. Bueno, la Constitución asigna al Ministerio Público la titularidad o conducción de la investigación del delito desde su inicio. Entonces, conducción significa guiar o dirigir las tareas de la investigación
y lo hace ya sea directamente o a través de la policía, como veníamos señalando. Y asimismo, y de manera paralela, la Constitución atribuye a la policía la investigación del delito, pero precisa que en la tarea de investigación conducida por la Fiscalía, la policía está obligada a cumplir sus mandatos. Bien, entonces el auxilio de la policía en el desarrollo de los actos de investigación es pues imperativo, ¿no? Pero la Policía Nacional también tiene un poder de investigación autónomo, de un lado limitado a determinados actos de urgencia imprescindibles en los primeros momentos de investigación, ¿no? Sin perjuicio de la pronta comunicación a la Fiscalía, siempre sujetos a las directivas o indicaciones del fiscal, con el propósito, ¿no?, de garantizar la validez y utilización de los mismos en la sede jurisdiccional. Y de otro lado, traducido en un conjunto de actos de averiguación que puede llevar a cabo por iniciativa propia, ¿no? Poder de investigación que no es delegado, a la espera de la intervención efectiva del fiscal. Entonces, la dependencia funcional de la policía es obvia, ¿no? Y está normativamente impuesta, la cual permite al Ministerio Público influir en las investigaciones realizadas por la policía. Sin embargo, ello no implica minimizar el rol de la Policía Nacional del Perú, ni que el fiscal reemplazará, ¿no?, al policía en la actividad criminalística y en el combate con la delincuencia que le es propia, ¿no?, a nuestra Policía Nacional del Perú. Entonces, la coordinación impuesta por el artículo 69 del Código Procesal Penal, que incluso manda la elaboración conjunta de protocolos de actuación, es inevitable precisamente para garantizar la eficacia de la persecución penal. Ministerio Público y Policía Nacional son dos instituciones que están llamadas a cooperar, sobre todo en los momentos iniciales de la investigación, ¿no? Al fiscal, entonces, le corresponde una función de dirección jurídica de las diligencias preliminares policiales, de aporte, definición y conformidad jurídica de la estrategia de investigación, de supervisión de la legalidad de la actividad policial en la investigación del delito también, ¿no? Y de definición de aquellas diligencias legalmente admisibles y jurídicamente imprescindibles. Bien, y ello, por supuesto, no quita que la Policía Nacional, en virtud de su propia experiencia y riqueza profesional, brinde al fiscal recomendaciones en las estrategias de investigación del delito, ¿no? Puede hacerlo, como quien lo estipula el artículo 65, numeral 4 del Código Procesal Penal. Bueno, esto vamos a obviarlo. Inhibición, exclusión del fiscal. Esto también. Respecto a la citación compulsiva, el artículo 66 del Código Procesal Penal reconoce, pues, ¿no?, esta facultad que tiene el Ministerio Público, ¿no? El poder de citación compulsiva que tiene, que es imprescindible, por supuesto, para garantizar la obtención de información en el curso de la investigación preparatoria. Y en tal virtud, la Fiscalía puede citar a cualquier persona. Bien, puede citar al imputado, puede citar al agraviado, al testigo, al perito, para que declare. Y en caso de incumplimiento, está facultada para disponer su conducción compulsiva. Entonces, esta medida restrictiva menor se levanta una vez realizada la diligencia que motivó la convocatoria del omiso, ¿no? Y en todo caso, antes que transcurran 24 horas de su ejecución. Ahora vamos a hablar de la Policía Nacional del Perú. Bueno, esto ya lo hemos explicado cuando hemos hablado de la relación entre Fiscalía y Policía. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, en cuanto a las funciones de la policía, cabe mencionar que el artículo 67 del Código Procesal Penal prescribe que la policía toma conocimiento de los delitos y da cuenta de manera inmediata, es decir, en el más breve plazo posible, da cuenta inmediata al representante de la legalidad, esto es, al fiscal. Bien, sin embargo, la policía debe realizar por propia iniciativa las llamadas diligencias de urgencia e imprescindibles, ¿no? Y estas configuran aquellas actuaciones de la policía que son de realización necesaria o apremiante,
que no puede esperar y que compele su actuación, ¿no? Y que no es posible abstenerse de realizar o evitar su debida y cumplida actuación. Y en este caso es urgente, es imprescindible la intervención de la Policía Nacional del Perú. Ahora bien, el objeto de las actuaciones o diligencias de investigación es múltiple, es bastante variado, ¿no? Como por ejemplo, impedir las consecuencias lesivas del delito, individualizar a los autores y partícipes, reunir y asegurar los elementos de prueba, puridad las fuentes de prueba, ¿no? Y este objetivo, pues, recoge las funciones genéricas de averiguación del delito, descubrimiento y aseguración del delincuente, ¿no? Y aseguramiento de los instrumentos, efectos y pruebas del delito. Entonces, son las denominadas diligencias de prevención, es decir, las primeras diligencias, ¿no? Y así lo establece también el artículo 316, numeral 1 del Código Procesal Penal. Primeras diligencias, ¿no? Que han de practicarse una vez descubierto el hecho delictivo, las cuales deben comunicarse inmediatamente al Ministerio Público y cuya realización cesa cuando el fiscal se hace cargo efectivo de la investigación, a quien pues deberá entregarle todo lo practicado. En concreto, lo que la policía realizará son todas aquellas diligencias conducentes al buen fin de la investigación, salvo aquellas que son reservadas para el Ministerio Público, ¿no? Salvo ello, la policía debe realizar todas aquellas diligencias conducentes al buen fin de la investigación. Respecto a las atribuciones, bueno, esto lo pueden revisar en el Código Procesal Penal, vamos a omitirlo. Tiene varias atribuciones. Estas están taxativamente establecidas en el artículo 68 del Código Procesal Penal, ¿no? Son las atribuciones de la policía. Ya lo pueden revisar en sus códigos. Artículo 68 del Código Procesal Penal. Bien. Respecto al informe policial, bueno, las diligencias anteriormente citadas van a ser dejadas siempre en acta, ¿no? Para hacerle entrega al fiscal. Cualquier diligencia practicada por la Policía Nacional debe siempre dejar constancia, debe realizar un informe policial. Y cabe resaltar que la policía siempre se debe abstener de realizar la calificación jurídica e imputar responsabilidades. ¿Por qué? Porque ese es el rol del Ministerio Público, ¿no? La policía no puede calificar jurídicamente. No puede decir, o no puede poner en su acta, ya, este es un delito de violación sexual, este es un delito de robo agravado, no puede realizar ello. Puede relatar, ¿no? La diligencia que se ha practicado, pero no puede emitir calificaciones jurídicas. Diapositiva número 21. Vamos acá. Bueno, la prohibición de informar es que se encuentra facultada a la policía para informar a los medios de comunicación social acerca de la identidad de los imputados, pero cuando se trate de la víctima, testigos o de otras personas que se encuentran vinculadas a la investigación de un hecho punible, requerirá previa autorización. Vamos ahora a desarrollar el imputado como sujeto procesal. Bueno, respecto al imputado, cabe decir que es la parte pasiva necesaria penal del proceso. Es la parte pasiva que se ve sometido al proceso y se encuentra amenazado en su derecho a la libertad, ¿no? O el ejercicio o disfrute de otros derechos cuando la pena sea de naturaleza diferente a la privación de la libertad, ¿no? Al atribuirse la comisión de hechos delictivos por la posible imposición de una sanción penal en el momento de la sentencia. Contra él, entonces, se dirigen fundamentalmente las actuaciones procesales, las investigaciones en su contra. Constituye, entonces, la suya una posición defensiva, ¿no? En la que también participa, por lo general, como veníamos señalando, un abogado defensor. Entonces, ambos, imputado y abogado defensor, ocupan una posición común. La defensa frente al reproche formulado por el Ministerio Público. Entonces, la condición de imputado se adquiere
cuando se es objeto de una imputación por la comisión de un hecho punible, ¿no? Directa o indirecta, formal o informalmente. Y se pierde esta condición de imputado cuando finaliza el proceso, ya sea por la absolución, con la misma sentencia firme, y condena cuando culminan las actuaciones procesales de ejecución forzosa también, ¿no? Entonces, esta condición de imputado se adquiere cuando es objeto de una investigación penal, es objeto de una imputación recaída en su contra. Ahora bien, el artículo 71 del Código Procesal Penal regula los derechos del imputado. Y eso sí es importante leerlo porque de aquí viene el tema de la tutela de derechos, ¿no? Que ya justo también va a ser materia de exposición el día de mañana en nuestro taller. Bueno, el artículo 71 básicamente dice que el imputado puede hacer valer por sí mismo o a través de su abogado defensor los derechos que la Constitución y las leyes le conceden, desde el inicio de las primeras diligencias de investigación hasta la culminación del proceso. Los jueces, los fiscales o la Policía Nacional deben hacer saber al imputado de manera inmediata y comprensible que tiene derecho a conocer los cargos formulados en su contra y en caso de detención a que se le exprese la causa o motivo de dicha medida, entregándole la orden de detención girada en su contra cuando corresponda. Segundo, que designar a la persona o institución a la que debe comunicarse su detención y que dicha comunicación se haga en forma inmediata. C, ser asistido desde los actos iniciales de investigación por un abogado defensor. D, abstenerse de declarar y si acepta hacerlo, a que su abogado defensor esté presente en su declaración y en todas las diligencias en que se requiere su presencia. Que no se emplee en su contra medios activos, intimidatorios o contrarios a su dignidad, ni ser sometido a técnicas o métodos que induzcan o alteren su libre voluntad o a sufrir una restricción no autorizada ni permitida por ley. Y F, ser examinado por un médico legista o en su defecto por otro profesional de la salud cuando su estado de salud así lo requiere. Y el numeral 4 también dice algo bastante interesante, ¿no? Dice que cuando el imputado considere que durante las diligencias preliminares o en la investigación preparatoria no se ha dado cumplimiento a estas disposiciones, o que sus derechos no son respetados, o que es objeto de medidas limitativas de derechos indebidas o de requerimientos ilegales, puede acudir en vía de tutela al juez de la investigación preparatoria para que subsane la omisión o dicte las medidas de corrección o de protección que correspondan. La solicitud del imputado se resolverá inmediatamente previa constatación de los hechos y realización de una audiencia con intervención de las partes. ¿Qué quiere decir esto, amigos? Que si es que se afecta alguno de los derechos que le asisten al imputado y que están regulados, por supuesto, en el artículo 71, el imputado, a través de su abogado defensor, puede acudir al juez vía tutela de derechos para que cese dicha vulneración o para que se corrija dicha afectación que viene sufriendo. Pero la pregunta es, ¿solamente estos derechos le asisten al imputado? La respuesta es no. Ya hay jurisprudencia que ha establecido que la tutela de derechos es una vía residual, ¿no? También se puede proteger vía tutela de derechos la imputación necesaria, la imputación concreta, ¿no? Como dice el Acuerdo Plenario 2-2012 y también el Acuerdo Plenario 2-2010 respecto a exclusión probatoria, ¿no? También se puede acudir vía tutela de derechos para excluir material probatorio ilícitamente obtenido y cualquier afectación en general que no tenga una vía correspondiente, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de afectación al derecho al plazo razonable, tiene su vía específica, ¿no? Que es el control de plazo, el requerimiento de prórroga, entre otros. Cuando se ataca el tema de la tipicidad, podemos acudir vía excepción y procedencia de acción, pero si es que ocurre alguna situación que no tenga una vía de protección, no podemos acudir vía tutela de derechos porque es una vía residual. Podemos acudir en consecuencia al juez de investigación preparatoria para que cese dicha afectación a mis derechos como imputado. Bien, entonces cualquier afectación que no tenga una vía de protección, ¿cuál es la vía por la cual debemos acudir? Es la tutela de derechos. Bien, siguiente diapositiva, el abogado defensor. Vamos a abordar al abogado defensor. ¿Qué consiste esto? Bueno, la presencia del letrado, que es la defensa formal o técnica,
hay que diferenciar y hay que entender que es distinto defensa formal que defensa material. Ahora lo vamos a precisar. La presencia del letrado, es decir, del abogado, esto es defensa formal, es predicable a todos los sujetos del proceso, a excepción hecha del Ministerio Público y de la Procuraduría Pública que no necesita de la postulación, ¿no? Entonces la defensa es una parte procesal dialécticamente opuesta a la acusación, ¿no? Integrada por dos sujetos procesales, que es el imputado y su abogado, titulares de los derechos constitucionales de la libertad y de defensa. Entonces el imputado tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales, y como es sujeto de la actividad probatoria, ha de intervenir siempre con plena igualdad y bajo el principio de contradicción. Entonces la defensa no solamente se limita a los defensores, no solamente se limita a una defensa formal, esto es, a una defensa técnica, sino comprende también la defensa material o autopatrocinio. Bien, defensa material o autopatrocinio es la defensa que ejerce el mismo acusado, el mismo imputado, cuando decide, pues, ¿no?, rendir, pues, su declaración, cuando decide ser interrogado, cuando decide realizar su autodefensa, por ejemplo. Esa es la defensa material que puede ejercer el imputado, ¿no? Autopatrocinarse. Bien, entonces, el imputado deberá contar siempre, vale la redundancia, con la asistencia técnica necesaria. Asistencia que, por supuesto, tiene que ser una asistencia efectiva, ¿no? Debe contar con una defensa efectiva, ¿no? Efecto de que no se ve ante una situación de indefensión y tenga una defensa ineficaz que puede ser pasible de una nulidad posterior. Entonces, la misión del abogado defensor consiste en aportar y hacer valer en el proceso todas las circunstancias y puntos de vista, así en la cuestión de hecho como en la jurídica, favorables al acusado. Debe hacer valer de la mejor manera posible todos los hechos que hablen a favor del imputado y todos los derechos conferidos a él. Es independiente de la voluntad del reo, pues su deber de defenderlo no cesa porque no quiera defenderse, ni tampoco quiera que se le defienda, ¿no? Entonces no cesa allí el rol del abogado. Y cumple una función pública porque hace valer la presunción de inocencia, ¿no? Hace valer la presunción de inocencia. Y dado el caso, también todas las circunstancias que favorecen al culpable. Y en sentido jurídico, garantiza y vela por la legalidad del procedimiento. Es el guardián de que el procedimiento se lleve a cabo de manera correcta, ¿no? Debe controlar la labor que está realizando el Ministerio Público, ¿ok? Pero también, en armonía a lo señalado, sirve exclusivamente al interés del imputado, ¿bien? En la medida en que ese interés se dirija a ser defendido de la mejor manera posible. Es entonces un órgano de la Administración de Justicia al exclusivo servicio de los intereses del imputado admitidos legalmente, lo que no significa que sea dependiente del órgano judicial y mucho menos de la fiscalía, ¿no? Es un órgano, por así decirlo, independiente, ligado exclusivamente y específicamente a los intereses del cliente. Asimismo, es importante resaltar que hablamos de defensa necesaria cuando se trata de aquella indispensable para que el acto procesal o la diligencia adquieran eficacia. Un supuesto es la declaración del imputado, ¿no? Y también es necesaria la intervención del abogado defensor en todas aquellas diligencias susceptibles de preconstituir o anticipar una prueba. Y por cierto, en las etapas intermedias y de juicio oral, ¿bien? En el cual tiene un rol también mucho más activo. Y en estos casos, la presencia e intervención del defensor constituyen requisito legal, ¿no? Que deviene del principio de igualdad de armas. Pues a la siguiente diapositiva, la defensa colegiada, ¿no? Bueno, los abogados que forman estudios asociados, estudios jurídicos, pueden ejercer la defensa de un mismo procesado, sea de manera conjunta o sea separada. Y si es que concurren varios abogados asociados a las diligencias, uno solo ejercerá la defensa
debiendo limitarse los demás a la interconsulta que reservadamente le solicite su colega. Es decir, si es que es un bufete de abogados grande, pues, ¿no? Un montón de abogados se presentan a la audiencia, no es que los 10 vayan a intervenir en el mismo acto, ¿no? No es así. Solamente interviene uno y bueno, los demás pueden estar ahí presentes, pero no tienen una intervención mayor. Solamente podrían participar como interconsulta. Solamente uno realiza, por supuesto, el acto de defensa en audiencia. Respecto a la defensoría de oficio, bueno, el imputado pues tiene derecho, ¿no? Como veníamos señalando, a una asistencia letrada, ¿no? A una defensa necesaria, una defensa eficaz, a la mejor defensa posible, un abogado de su libre elección. Designar un abogado que sea de su confianza, ¿no? Designación que no puede ser cuestionada o no puede ser no aceptada por el fiscal o juez. O sea, el juez o el fiscal no pueden decidir quién me va a defender, ¿no? Como imputado. Decir, oye, no, ese abogado a mí no me cae porque es muy espeso, objeta mucho, es muy fastidioso, es obstruccionista, etcétera. El fiscal, el juez no pueden decidir a quién contrata el imputado, ¿no? Entonces, el imputado tiene el derecho de escoger al abogado de su confianza, es de libre elección. Pero si no lo nombra o no tiene recursos para hacerlo, el Estado debe proveerlo en aras de garantizar la legalidad de la diligencia y el debido proceso, ¿no? Y el artículo 80 del Código Procesal Penal menciona al Servicio Nacional de la Defensa de Oficio. Bien, entonces si es que no tienes plata para un abogado, el Estado te pone uno, básicamente. Y respecto a los derechos del abogado defensor, bueno, ahí está en el artículo 84 del Código Procesal Penal, ahí lo pueden leer. Bueno, y cabe señalar que estas potestades que pueden ver, que son 10, no implica un listado cerrado, no es números clausus, sino apertos. Pero entre los principales deberes del abogado frente al imputado están el de guardar el secreto profesional y realizar una defensa adecuada en el proceso, ¿no? Y bueno, el secreto profesional es un derecho consagrado en el artículo 2, numeral 18 de la Constitución, del cual se pueden extraer las siguientes pautas de observancia en el proceso penal. Primero, que el defensor no está autorizado a revelar las comunicaciones ni las asesorías que le brinda el procesado. Segundo, que el Ministerio Público no puede citar, obligar a declarar al defensor o preguntarle sobre los hechos objeto de investigación, salvo que sea copartícipe del mismo, ¿no? Y los demás deberes del abogado, reconocidos en el artículo 288 de la, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, son, entre otros, actuar como servidor de justicia y colaborador de los magistrados, sin que esto importe en ningún caso quebrar el secreto profesional, también patrocinar con sujeción a los principios de lealtad, probidad, veracidad, honradez y buena fe, defender con sujeción a las leyes, la verdad de los hechos y las normas del Código de Ética Profesional, actuar con moderación y guardar el debido respeto en sus intervenciones y en los escritos que autorice, desempeñar diligentemente el cargo de defensor de oficio, herencia y ausentes para él, cumplir fielmente las obligaciones asumidas con su cliente, consignar en todos los escritos que presenten en un proceso su nombre en carácter legibles y el número de su registro en el Colegio de Abogados y su firma en los originales, y denunciar las personas que incurran en el ejercicio ilegal de la abogacía. Entonces, la actuación del abogado del proceso penal y los actos procesales donde él forma parte están regidos por los principios de legalidad y acusatorio. ¿Bien? Entonces, su ejercicio en tribunales está condicionado a tener título de abogado, por supuesto, hallarse en ejercicio de sus derechos civiles, tener inscrito el título profesional en la Corte Superior de Justicia correspondiente y estar inscrito en el Colegio de Abogados del Distrito Judicial correspondiente, ¿no? Y si es que no lo hubiere, en el distrito judicial más cercano. Y cabe resaltar que el abogado que ejerce con un título falso es pasible de recibir una sanción penal, ¿no? Por el delito de ejercicio ilegal de la profesión, tipificado en el artículo 363 de nuestro Código Penal. Asimismo, el defensor, que después de patrocinar a una parte en el proceso judicial
asuma la defensa de la parte contraria del mismo proceso, es objeto de una pena privativa de la libertad no mayor de 2 años. Eso también es un delito y está tipificado en el artículo 421 del Código Penal. Bien, bueno, ya son las 7:57, nos estamos quedando ya en el tema del agraviado y el actor civil. Ya con más calma, en todo caso, se va a desarrollar la siguiente sesión. Voy a tratar en todo caso de iniciar unos minutos antes de que empecemos con la lección número 3 y 4 para poder culminar con ello, ¿no? Para tratar de desarrollar de manera muy escueta, en 15 minutos, media hora máximo, para no dejarlo al aire, lo que es el agraviado, el actor civil, el tercero civilmente responsable, personas jurídicas y finalmente querellante particular, ¿no? Que ya lamentablemente por cuestiones de tiempo no alcanzamos. Ahorita ya vamos a cerrar con la sesión. Este, las preguntas para la siguiente sesión, por favor, cuando culminamos con la totalidad de la exposición, porque ahorita, como les digo, a las 8 en punto, iniciamos con el taller de litigación en audiencias previas. Así que quienes estén interesados, quienes deseen participar, que estén inscritos, que se hayan unido al WhatsApp, por favor los esperamos allí a través del link que ya se ha facilitado. Bien, eso sería todo entonces, estimados amigos. Todavía no se vayan, voy a tomar pantallazo antes de que se vayan. Eh, a ver un momentito. Vamos a tomar tema de la asistencia. Dejar de compartirlo, ¿no? Y vamos a dejar de